Hoy vamos a ir a nuestras Biblias en Génesis capítulo 6 y hemos estado estudiando Génesis, este libro tan hermoso que significa los comienzos, ¿verdad? Cómo todo comenzó y cuál era el inicio, ¿verdad? De todas estas cosas. Y nuestro Señor nos ha instruido en varias cosas, desde el capítulo 1, sobre la creación de Dios, el significado y cuál era el propósito de Moisés en enseñar al pueblo de Israel. Oremos, hermanos. Padre Santo, bueno, gracias te damos, Dios, por todas estas cosas hermosas que están ocurriendo hoy. Te pedimos ahora tu guía, tu sabiduría, tu consejo, Dios, una mente y un corazón que puedan recibir tu palabra y atesorarlas y entenderla, Padre. Que sea luz a nuestra vida y que sea luz a todos aquellos que nos rodean. En nombre de Cristo oramos, Dios. Amén. Hermanos, en nuestro estudio de Génesis, en lo último que vimos, en las últimas semanas, Moisés, después de mencionar los 10 patriarcas descendientes de Set, ahora pasa a contar que aún siendo el linaje escogido por Dios, ¿verdad? También tuvieron sus errores. Y Dios deja este linaje hermoso, ¿verdad? De hombres como Enos, como Enoc, como Lamec, descendiente de Set, ¿verdad? No Lamec, descendiente de Caín. Como grandes hombres de Dios y los deja con un propósito. Pero también ahora Moisés pasa a decir algo muy interesante. Y es que estos hombres no eran perfectos ni los descendientes de Set eran perfectos. Génesis capítulo 6, versículos del 1 al 8 que vamos a leer hoy, nos van a enseñar algo muy importante acerca de esto. Y es que estos hombres tuvieron sus errores y sus descendientes tuvieron sus errores y se mezclaron con la descendencia maldita de Caín, con aquellos descendientes de Caín malvados. Y vimos que Moisés pone un ejemplo de uno de los descendientes de Caín, pero sí eran todos. Hombres inteligentes que desarrollaban tecnología, ¿verdad? Música, instrumentos, trabajaban en herramientas, etcétera. Todo un mundo tecnológico, una civilización tecnológica, que Dios había mandado justamente al hombre a hacer eso, a poblar el mundo y a desarrollar toda una civilización, pero ellos no lo hacían por cumplir el mandato de Dios, sino porque lo estaban haciendo, por independizarse cada vez más de Dios. Entonces vimos cómo había toda una sociedad tecnológica, pero con la diferencia de que esta sociedad tecnológica estaba sin Dios. No había un Dios. El resultado, un Lamec blasfemo delante de Dios, asesino, vengativo, orgulloso, y por supuesto era descendiente de Caín. Ese era el mundo en el que se estaba desarrollando sin Dios. Y pareciera que estamos hablando del mundo moderno, ¿verdad? Tecnológico, cada quien preocupado por lo suyo, blasfemo en contra de Dios, sin Dios. Versículos del 1 al 8 de Génesis capítulo 6. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo de entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron valientes, que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo el designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia delante de los ojos de Jehová. Amén.
Hermanos, la corrupción del hombre había avanzado mucho, ¿verdad? Y avanzaba tan rápidamente con estas sociedades civilizadas en algún sentido, desarrollando tecnología, pero también algo que estaba avanzando era la maldad del hombre. Como vimos anteriormente, eh, Adán pasó su imagen, dice que creó a Set, nació a imagen y semejanza de Adán, y Adán había sido creado a imagen y semejanza de Dios. Entonces la imagen de Dios iba pasando de generación en generación. ¿Qué fue lo que pasó también de generación en generación? La maldad, el pecado, la corrupción del hombre. Por eso vemos maldad hoy en día. Y todo el que es padre sabe que los niños desde pequeños son ¿qué cosa? Son pecadores. ¿Usted es un niño? ¿Acaso los niños hacen caso a la perfección todo lo que decimos los padres? Cada vez que usted le da una orden, el chiquito va y hace exactamente lo que usted dice. No. Las maestras en la escuela, las que trabajan con los más pequeñitos, todos hacen caso perfecto. No. Hay corrupción, hay pecado, son mini pecadores. Esa corrupción ha pasado y lo que Moisés está relatando para Israel es esa corrupción del hombre, cómo el mundo estaba avanzando en corrupción rápidamente, estaba avanzando rápidamente en corrupción. Luego de siglos de separación entre ambos linajes, vimos como Moisés relata que Caín fue desterrado y funda su propia ciudad en contra de la voluntad de Dios aparte. Y la descendencia de Adán, o de la mujer, o de la simiente de la mujer, está formando también su civilización aparte. Él había sido desterrado y Adán había quedado con su gente cerca del jardín del Edén. ¿Qué es lo que pasa? Con el tiempo empiezan a poblar la tierra. Y esas dos civilizaciones se van encontrando poco a poco. Al punto que llegamos en capítulo 6 y esos dos linajes se comienzan a mezclar entre ellos, entre ambas partes. Llama la atención, mis hermanos, hacia el nacimiento de las mujeres que Moisés menciona, porque esas van a tener parte importante en esta historia. ¿Por qué? Porque como en el jardín del Edén, Eva tuvo una parte importante, ahora las mujeres, hijas de los hombres, ¿verdad? Hijas de Caín, descendientes de Caín, van a tener una parte importante también en esta historia. Las hijas de los hombres, como dice Moisés acá, son las hijas del linaje de Caín, y lo que quiere decir es que estas hijas de los hombres, no tenían una forma de buscar del Señor, no eran mujeres que buscaban de Dios, no eran mujeres que buscaban hacer sacrificios. Dice que mientras la descendencia de Caín estaba peleando, estaba aborreciéndose entre ellos, estaban matando entre ellos, nace Enos en la descendencia de Caín y empieza a desarrollar el culto a Dios. Probablemente a darle una estructura al culto de cómo debía ser una ceremonia de culto a Dios, cómo debían ser llevados los sacrificios a cabo. Porque vimos en el contexto, Caín llevaba mal el sacrificio, Abel lo llevaba bien. Y el descendiente de Set que reemplaza a Abel, estructura la forma de adoración a Dios, porque siempre ha habido una forma. El hombre no puede inventar sus propias formas de adoración a Dios. Pero mientras Caín y ellos hacían lo que querían, dándose a sus pasiones carnales, la descendencia de Set, o de la mujer, ¿verdad? La simiente, iba buscando al Señor. ¿Podían ser estas mujeres entonces descendientes de Caín, aborrecedores de Dios, ser buenas mujeres para los hombres descendientes de Set? No, probablemente eran mujeres que su forma de vestir era, ¿cómo decirlo? Su forma de vestir, su forma de ser, su forma de actuar, probablemente era vulgar, lujuriosa, provocativa. Y como también la descendencia de Set también había pecado en el corazón, puede que probablemente eso fue lo que llamó la atención de aquellos hombres. Entonces, viendo las mujeres de la descendencia que eran más recatadas, más esto, más lo otro, ¿verdad? Y viendo las otras lujuriosas, les llamó la atención a los hombres, a los hijos de Dios, que llama Moisés en este caso. Tomaron entonces, dice, de las descendientes de Caín, movidos por la lujuria y no lo que Dios había
mandado que ellos hicieran, que era poblar la tierra, eh, con ayuda idónea, con mujeres que fueran a ser ayuda idónea de ellos. ¿Qué tipo de mujer sería ayuda idónea? ¿Para hacer qué cosa? ¿Para adorar a Dios? ¿Para buscar del Señor? ¿Será que estas mujeres descendientes de Caín iban a ayudarle al hombre en esa labor como ayuda idónea? ¿O iban a ser ayuda idónea más bien para el mal, para las fechorías, para comportarse como Lamec, descendiente de Caín, un hombre malvado? Y eso es lo que está enseñando Moisés al pueblo de Israel. ¿De dónde viene Israel cuando Moisés escribe esto? ¿De dónde estaba? ¿Dónde estaba Israel en este momento? Acaban de salir de la esclavitud y estaban en el desierto, ¿verdad? Venían de 400 años de ver a los egipcios adorando falsos dioses, teniendo una falsa cosmovisión del mundo, de cómo había sido creado el mundo, de dónde descendían ellos. Para los egipcios, Ra, que era el dios principal de ellos, había salido del agua. La naturaleza había creado un dios. Imagínense todo el paganismo que hay detrás de eso. Y Moisés está encaminando al pueblo de Israel a la verdad de Dios. ¿Qué es lo que Dios había enseñado? Y es lo que Moisés está haciendo. Ahora está diciendo, el linaje escogido de Dios pecó. Buscaron mujeres que no eran hijas de Dios. No buscaron mujeres del linaje bendito de Dios, sino que se dejaron llevar por la lujuria, por la maldad, por el pecado en sus corazones. No resistieron al pecado. Y eso es lo que Moisés está diciendo, ¿verdad? Aquellos hombres ya no podían llevar a cabo su misión en el mundo, el mandato cultural de desarrollar una cultura centrada en Dios, porque sus mujeres no le iban a ayudar, no iban a ser ayuda idónea en ese trabajo, no iban a servirles de nada, simplemente para procrear vida. Ahora, estos hombres atraídos por el aspecto físico, sin tomar en cuenta los problemas que iban a traer más adelante, dejan de llevar a cabo esa misión. Y esta historia se repite nuevamente, hermanos. La misma historia del jardín del Edén se vuelve a repetir y se ha repetido montones de veces a lo largo de la historia. Eva ve el fruto, ¿verdad?, que era codicioso, agradable, deseable, dice Moisés, y toma del fruto y peca. Los hombres ven a aquellas mujeres codiciosas, agradables, ¿verdad?, en un sentido carnal meramente, y toman de ellas y pecan. No pensando ni teniendo en cuenta cuál era la voluntad de Dios. Precisamente muchos hoy en día, y tal vez para los solteros, ¿verdad?, la mayor parte aquí está casado. Muchos hoy en día se juntan con mujeres porque les gustan, o las mujeres buscan un hombre porque les gusta. Ay, qué guapo que es, ¿verdad? O es el más malote. Buscan ese tipo de hombres o mujeres y después sufren las consecuencias de andar con ese tipo de personas. Embarazos no deseados, mujeres abandonadas, ¿verdad?, madres solteras. Montones en Costa Rica de eso, montones de casos. Y todos conocemos por lo menos uno. ¿Por qué? Por no pensar a futuro. Y hay cuestiones de cuestiones, ¿verdad? No nos podemos poner el ar fino, pero hermanos, usted necesita pensar con quién quiere pasar su vida, con quién quiere compartir su proyecto de vida que Dios le ha mandado. ¿Por qué? Porque después esas decisiones van a traer consecuencias a su vida. Consecuencias. Ahora, esta historia, hermanos, es interesante por varios motivos. ¿Estas mujeres será que iban a ayudar a estos hombres a criar a sus hijos en el temor de Dios? No, porque ellas no tenían temor de Dios. Usted no puede dar aquello que usted no tiene. Usted no tiene temor de Dios, usted no va a criar a sus hijos en el temor de Dios. Es un rebelde contra Dios. O ayudar a su esposo a llevar el mandato cultural. Tampoco. Siempre que un cristiano se une a un no cristiano, es la iglesia la que sale perdiendo. Siempre. Nunca va a ser el no creyente porque ya está condenado. Un impío no tiene nada que perder. Nada. Es el creyente que está en juego su alma.
el que puede perderlo todo. Ahora, la reacción de Dios a todo este asunto, ¿verdad? Es consecuencia de la maldad del hombre, que ahora era tan grande que ya no había esperanza para que el hombre corrigiera su forma de vida. Estaba tan corrupto, tan lleno de maldad, que ya no había espacio para corrección. Como cuando usted, bueno, siempre con los hijos hay espacio, ¿verdad? Pero hay puntos en la vida donde uno está tan enojado con los hijos que ya no quiere ni que le hablen, ¿cierto? Ni me vuelva a ver porque, ¿verdad? Siempre hay espacio para corrección. Pero en este caso la maldad del hombre era tan grande, está airado. Dios es un Dios airado contra el pecado, contra la maldad en el corazón del hombre. Ahora, Moisés dice que algo interesante en versículo 3, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. ¿De qué manera contendía el espíritu de Dios con el hombre? ¿De qué forma contiende el espíritu de Dios con el hombre hoy en día? ¿A través de qué? Es su palabra. Es la palabra de Dios la que contiende contra el hombre, ¿verdad? Y vimos en el capítulo anterior que era a través de la predicación de su palabra con hombres como Enoc en su época, desarrollando el culto a Dios, como hombres como Enoc también que predicaban la palabra de Dios en aquel mundo corrupto. Y literalmente Enoc predica contra los falsos maestros, los engañadores y aquellos que quieren vivir conforme a sus propios deseos, hacer las cosas como ellos les da la gana. Dios contendía con el mundo a través de sus predicadores, y habían predicadores. El linaje de Set predicaba el evangelio de Dios. Hermanos, ellos predicaban en contra de los engaños de su época y en contra de aquellos que querían vivir según sus propios deseos y no según Dios. Ahora Dios está airado contra ellos y dice que en 120 años todo va a terminar. Que fue aproximadamente lo que Noé duró construyendo el arca. En 120 años Dios va a destruir. Serán, les dice, les doy 120 años más, no más de eso, porque a pesar de que la predicación fiel de la palabra de Dios estaba presente y habían patriarcas que conocían la verdad de primera mano. ¿Cuántos años vivió Adán? ¿Quién recuerda? ¿900 qué? 900, ¿cuánto? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? 930 años, casi. 930 años. ¿Cuántas generaciones tenían todavía Adán para poder ir a consultarle lo que pasó en el jardín del Edén? ¿Cuántas generaciones? Podían ir a la fuente de la verdad y decir, papá Adán, ¿es cierto que en el jardín del Edén pasó esto? Los nietos, los bisnietos, los tataranietos. Hay unos que creen que probablemente Adán vivió hasta Lamec, padre de Noé. Imagínense cuántas generaciones. Tal vez no tanto, ¿verdad? Pero por ahí anda el cálculo. ¿Cuántas generaciones podían acudir a la verdad desde el principio? Enoc con el culto a Dios, Enoc predicando la verdad. 300 y resto de años vivió Enoc y se lo llevó Dios. ¿Cuántas generaciones podían ir a preguntar a Enoc? No era una cuestión que faltaba predicación de la palabra de Dios, era que el mundo no quería escuchar palabra de Dios. El mundo no quería escuchar igual que hoy en día. ¿Cuál es la diferencia hoy en día? Es exactamente lo mismo. Moisés está escribiendo el mundo moderno, mundo tecnológico, que avanza rápido, pero que también avanza rápido en pecado. Donde hay predicación de la palabra de Dios, pero el mundo no quiere escuchar palabra de Dios. El mundo se rebela en contra del Señor 3 veces santos. Ahora, la razón que Dios está haciendo todo esto, pero la maldad seguía aumentando, ¿por qué Dios seguiría contendiendo con aquellos que se comportan carnalmente? Son carne, dice Moisés.
Pablo en 1 Corintios capítulo 2, versículo 14 dice que el hombre carnal no puede entender las cosas espirituales. Son carne, dice Moisés, son hombres carnales, se comportan básicamente como animales. Son carne. Un animal, parecen animales, matándose, blasfemando unos contra otros, queriéndose poner pues todavía ni los animales hacen eso, poniéndose en el lugar de Dios. Son carne. No contenderá mi espíritu porque son salvajes. Se han vuelto salvajes. Tienen predicadores, hay predicación de la palabra de Dios. No los escuchan. No contenderá mi espíritu, dice. Estos hombres entonces, hermanos, ya no eran espirituales, sino estaban enfocados en satisfacer sus deseos carnales. Y no estamos hablando solo de cuestiones sexuales, ¿verdad? Sino también hay deseos carnales. Por ejemplo, hay gente que, no voy a decir el nombre, pero hay una amistad de nosotros que tristemente no pasaron cosas en su vida y tiene un vacío en su corazón que trata de llenar con títulos universitarios. Entonces tiene maestrías de todos y tiene un montón de títulos y cosas y gasta montones de dineros en viajes y siempre está tratando de mantenerse estudiando. Usted tiene como 40 y resto de años ya, ¿para qué va a seguir estudiando más? Tiene como 3 maestrías, diplomas hasta decir basta, llenando ese vacío en el corazón del hombre, porque el hombre siempre está tratando de llenar su corazón con algo más. No estoy diciendo que no haya que estudiar, hay que estudiar. Pero, ¿dónde está su corazón? Ahí está su tesoro. El corazón está en las cosas del mundo, ahí está su tesoro. La familia, hay gente que hace ídolos de la familia, de los hijos, de esto, de lo otro, del carro, de la casa. Hombres carnales. Nuestra prioridad, la prioridad del creyente es entender las cosas del Espíritu y solo se puede hacer siendo espirituales. Que el Espíritu Santo more en el corazón de los hombres, solamente así. Usted no puede entender la palabra de Dios si no es a través del Espíritu Santo en su vida. Si no, usted sigue siendo como hombres carnales, como lo que está escribiendo Moisés acá. Hombres carnales. ¿Cuál es su prioridad? ¿Dónde están sus prioridades? Los hijos conllevan mucho trabajo. Trabajo conlleva trabajo. El día a día, el matrimonio, todas estas cosas conlleva trabajo, pero esas no son nuestra prioridad. Imagínense qué triste que usted crea que Dios lo haya creado para que usted simplemente vaya y trabaje todos los días. Qué triste. Y que usted, peor aún, que usted crea que solo va a trabajar por ganar dinero, no por honrar a Dios en su trabajo. Qué triste. Qué vida tan simple, tan vacía, tan carnal. Entonces, hermanos, Moisés está describiendo el mundo moderno, hoy en día. Hombres carnales con los cuales Dios acaba su paciencia. Y nuevamente, a pesar de todo esto, de este desastre, Dios es un Dios amoroso. Aún así, les da 120 años más. 120 años más para que se arrepientan. Para que busquen de Dios. Y más adelante vamos a ver que Noé también era otro predicador de la verdad de Dios. Matusalén probablemente murió por ahí de la época del diluvio. Otro predicador de Dios, más predicadores. Dios da predicadores en abundancia. Nadie tiene excusa de que nunca escuchó la palabra de Dios y siempre han habido predicadores. A lo largo de la historia, siempre, todo el tiempo. Y les da 120 años más. El apóstol Pedro, en 2 Pedro capítulo 2, versículo 5, vamos a buscarlo rápidamente. 2 Pedro capítulo 2, versículo 5, nos dice lo siguiente. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. ¿Qué es un pregonero? ¿Quién sabe qué es un pregonero? ¿Alguien que, algo como un mensajero, ¿verdad? Alguien que habla en nombre de algo, un pregonero de justicia. Noé era un predicador también y estuvo predicando durante todo ese tiempo
acerca de la verdad de Dios, junto con los demás patriarcas. Ahí estaba Noé predicando. Pero estos hombres eran malos, eran malvados. Y entonces Pedro nos dice, nos afirma que Noé era un predicador de su época. ¿Qué era lo que predicaba Noé? Porque dice predicador de justicia, podríamos decir. Vamos a ver qué es lo que dice el mismo Pedro también, pero en su primera carta, capítulo 3, versículo 18 al 20. Porque también Cristo padeció una sola vez por todos los pecados, el justo por el injusto, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba en paciencia la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. ¿Qué es lo que está diciendo entonces? Que Cristo a través de Noé predicaba. Era Cristo, no era ni siquiera Noé, no eran las acciones de Noé, sino que era nuestro Señor Jesucristo a través de Noé. Noé era un predicador de la verdad de Dios, del Evangelio Santo de Dios. Y Ezequiel dice que Noé, Ezequiel capítulo 14, era justo como Job o como Daniel. Era un justo hombre. Era justo delante de Dios, era predicador de justicia, era predicador del Evangelio de Cristo, de la necesidad de un redentor. ¿Dónde estaba la esperanza puesta de los patriarcas en aquella época antediluviana, antes del diluvio? Pues en la promesa de Génesis 3:15. Cuando nace Caín, Eva creyó que ese era el que aplastaría la cabeza de la serpiente. No era. Y cuando nace Noé, dice que Lamec le pone, capítulo 5 de Génesis, le pone a su hijo Noé, diciendo, versículo 29, este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Ese es el que aplastará la cabeza de la serpiente. Todos los patriarcas tenían puesta su fe en las promesas de un redentor. Siempre. Eso es lo que nosotros también tenemos. ¿En dónde tenemos nuestra fe? En Cristo. En ese redentor que ya vino, que ya murió y que resucitó por nosotros. Por eso estamos acá hoy. Usted necesita creer estas historias como verdad. La gente tiende a leer el Génesis y creer que es algo fantasioso. 930 años, eso es mentira. Tiene que ser algo alegórico. No es literal. Es lo que está queriendo decir eso. Crear en el mundo en 6 días, no, eso es mentira. ¿Quién sabe? Algún cuento judío era. Hermanos, eso es real. Cristo predicaba a través de Noé. Los patriarcas tenían puesta su fe en aquel enviado de Dios a través de la descendencia de la mujer, a través de la simiente escogida de Dios, siempre. Y esa es nuestra misma esperanza en Cristo Jesús, nuestro Salvador y Redentor, que ya ahora vino. Ahora, no enseñaba justicia de Dios en medio de un mundo tecnológico, pero pagano. Sin el Dios verdadero, que cada vez se volvía más violento, más mentiroso, más alejado de Dios, más aborrecedor de la verdadera religión. Y Noé predicaba en medio de ese mundo. ¿Qué es lo que debe ser el creyente? Si usted va a su trabajo y ninguno es creyente, ¿qué debe hacer usted? Recuerde la historia de Noé, recuerde Enoc, recuerde a Adán. Todos ellos predicaron la verdad de Dios en medio de un montón de paganos, inclusive lugares donde dicen ser cristianos y no que menos aparentan. Usted debe ser diferente. Eso es lo que ellos hacían, eso fue lo que los hizo diferentes a ellos. En medio del mundo pagano, lleno de mentiras y engaños, ellos eran amantes de Dios, predicadores de la verdad, con una vida íntegra delante de Dios. La iglesia no se acaba cuando salimos de aquí, hermano.
La iglesia continúa porque la iglesia somos nosotros. La iglesia no son 4 paredes. La iglesia somos cada uno de nosotros donde mora el Espíritu Santo. Donde quiera que usted vaya, donde quiera que usted esté, usted sigue siendo iglesia. Y Noé vivía entre un montón de paganos que se burlaban de él porque estaba construyendo un barco en medio de la nada. Se burlaban de él. Pero era pregonero de justicia de Dios, predicador de la verdad. Ahora, Moisés dice que habían gigantes, ya antes de que existiera la mezcla de los linajes, ¿verdad? Y esta palabra de gigantes es interesante porque Moisés lo que quería dar a entender era que el poder o la fuerza de estos hombres descendientes de Caín iba aumentando cada vez más. Y esta palabra gigantes viene del hebreo que significa caer, y probablemente eran más que todo robustos, hombres muy fuertes que iban a la batalla, conquistaban, mataban y arrasaban y hacían guerras. Y por eso Moisés dice que fueron hombres de renombre, valientes, eran grandes en crueldad, en poder. ¿Qué diferencia vemos con los hombres hoy en día? Y el hombre se jacta de ser más fuerte que el otro, de matar al otro. Hay un grupo que se llama Los Cuadros, ¿verdad? Facebook. Hubo un tiempo que estaban publicando un montón de tonteras cuando estaban las guerras narcos. Vamos a matar a este, vamos a matar. Lo mismo que dice la palabra de Dios, describiendo exactamente el hombre moderno, orgulloso. ¿Qué ha cambiado? Nada. Celulares, contacto más rápido, eso es todo lo que ha cambiado. El pecado se transmite más rápido de uno a otro, se propaga más rápido todavía. Eso es todo, porque hay más acceso a la comunicación, nada más. Pero el mundo es exactamente el mismo, lleno de pecado y de maldad del hombre. Y el hombre orgulloso. Cuando Adán y Eva pecan, y vean la progresión del pecado, Adán y Eva pecan, ¿qué hacen? Se esconden, les da vergüenza su pecado. Cuando Lamec peca, tomando 2 mujeres en poligamia, ¿qué hace? Orgulloso las muestra. Orgullosamente, el pecado progresa. Sus descendientes, Caín mata a Abel, ¿verdad? No se justifica, simplemente era un gran malcriado. Que yo sepa, usted no me dejó a cargo de Abel, ¿verdad? Se justifica. ¿Qué hace Lamec? No va y dice lo mismo, pero hace algo peor todavía. Él se jacta de haber matado a un hombre en venganza. El pecado progresa rápidamente. Unas cuantas generaciones pasaron y Lamec era un hombre malvado, descendiente de Caín. Hermanos, entonces estos hombres descritos como gigantes eran hombres violentos que hacían maldad, y esa maldad estaba centrada primeramente en los descendientes de Caín, y ahora el linaje santo se estaba corrompiendo, mezclándose con estos otros hombres, o estas mujeres, perdón. Bueno, no sabemos si hombres también, ¿verdad? Había de todo. Pero, hermanos, estos hombres que describe Moisés acá eran desobedientes, eran inmorales, eran orgullosos, eran polígamos, eran crueles, estaban llenos de vanagloria, eran egocéntricos. Y ellos no escucharon a Noé ni a Cristo mismo que predicaba a través de Noé. Y entonces Dios decide destruir el mundo. ¿No quieren escuchar? Bueno, aquí les va una prueba de lo que puede hacer con ustedes. La reacción entonces de Dios, Moisés la describe en términos que nosotros podamos comprender. Porque la mente del ser humano es tan pequeña y a veces no entiende tantas cosas. Entonces Moisés utiliza expresiones como se arrepintió, le dolió, que son expresiones que la Biblia utiliza para que nosotros podamos comprender quién es Dios y qué está haciendo Dios. Como cuando la Biblia habla de los ojos de Dios, están sobre su pueblo. O la mano de Dios sostiene. Dios tiene manos, tiene ojos. Eso es espíritu, no tiene. Pero la Biblia habla en términos que nosotros podamos comprender. Dios no se arrepiente como nosotros nos arrepentimos entonces. No es en el mismo sentido.
en la misma forma. Entonces, si nos simplemente para que nosotros podamos entender, la Biblia da características humanas a Dios para que nosotros podamos entender mejor el relato y lo que está pasando. Entonces, este arrepentimiento que habla Moisés no es como cuando nosotros nos arrepentimos porque cometemos un error, ¿verdad? Ay, qué torta, le hubiera cambiado el aceite del carro, si no se me hubiera quemado. Ay, qué torta, hubiera pagado los frijoles antes de salir ahora. Cuando llegue están quemados. Huele puro frijol en la casa. Me arrepiento. Este arrepentimiento que la palabra de Dios habla es distinto porque es un arrepentimiento que apunta hacia el cambio de cómo Dios trata al hombre. ¿Cómo merece el hombre ser tratado por Dios? ¿Cómo merece? Ese castigo por su maldad, por lo que hemos hecho. Aún así Dios tiene misericordia del hombre. Teniendo esto en claro, hermanos, entonces Dios decide hacer desaparecer la tierra que Él creó, incluyendo los animales, porque el representante de Dios ante toda la creación se había visto también manchado por el pecado. El hombre. Y ahora, mis hermanos, es bueno recalcar algo importante. Esto de que Dios estaba frustrado o que Él creía que había cometido algún error es falso, ¿verdad? Dios lo que estaba es indignado por el pecado del hombre. Desde el principio. Dios expulsa a Adán y Eva. Por lo malo les había dado todo. Tenían que trabajar, sí, pero ahora la tierra no les iba a producir por castigo de Dios, de la forma que les producía antes. El plan eterno de Dios en este punto es comenzar de nuevo con una sola familia. Y como vamos a ver más adelante, hay un propósito santo de Dios a través de ese plan. Y lo que Moisés nos narra con el versículo 8, pero Noé halló gracia. Hay una esperanza siempre en estas historias. El hombre termina destruyendo, ¿verdad? Todo lo que Dios hace. Siempre hay una esperanza, pero Noé. Y el hombre pecó, pero Dios envió a Cristo. Siempre hay una esperanza, siempre. El propósito de Dios no había cambiado y la promesa vendría a uno que aplastaría finalmente la cabeza de la serpiente, se mantenía. Todavía estaba la promesa de Dios. ¿Qué más podemos aprender, hermanos, de esta historia? Tengo solo tres puntos rápidos. Número 1, la enseñanza más obvia. ¿Cuál sería? No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Punto. No se unan. Para todos los solteros y mujeres malvadas hay montones. Mujeres aborrecedoras de Dios. Si usted quiere casarse con una mujer aborrecedora de Dios, fácil la puede encontrar. Con dinero, con cosas, con engaños, con alcohol, con drogas. Fácil puede encontrar una mujer así. Pero la iglesia está en el mundo, pero no pertenece al mundo, por lo tanto no se puede mezclar con el mundo. Puede ir al mundo y predicar el evangelio, que era lo que hacía Noé, pero no se puede mezclar con el mundo. Porque tienen caminos distintos, propósitos diferentes. Él lo hace, va en contra del mandato de Dios y va a sufrir las consecuencias después de ello. Muchos lloran después. El cristiano comercia, trabaja, lleva el evangelio al mundo, pero no se mezcla porque no participa del pecado del mundo, se comporta diferente inclusive en el trabajo, en el estudio, en la universidad, en la escuela, en el kinder. Si todos los compañeritos roban borradores, no roba borradores, ¿verdad? Cristiano. Somos creyentes. La iglesia no vive como el mundo, carnalmente enfocado en sus propias vidas, porque la Santa Iglesia de Cristo es espiritual. Vive pensando en qué sucederá después, porque Cristo le ha resucitado, le resucitará como Él resucitó. Enoc fue el primero, después Elías, después Cristo y ahora nosotros. Esto no es el fin, pero todo lo que hagamos aquí va a depender qué va a pasar nosotros en la eternidad. Todo lo que sucede aquí en este momento. Hay una enemistad, hermanos, que fue puesta desde el principio entre el pueblo de Dios y el mundo, que esa enemistad
no se convierta en amistad con el mundo, que se constituya amigo del mundo que es de Dios, amigo de Dios. Puede predicar el evangelio, tener conocidos que son no creyentes, lléveles la luz de Dios. Sí, a muchos que dicen ser cristianos y no lo son, pero lléveles la luz de Dios también a ellos. Lléveles el evangelio. Número 2, mis hermanos, Dios había usado a Enoc y a muchos otros predicadores en la antigüedad, ¿verdad?, para llevar su palabra a aquel mundo que se perdía cada vez más. Moisés, quien escribe este libro junto con el resto del Pentateuco. ¿Cuáles son los 5 libros de Moisés? Y termina con Deuteronomio. Y en Deuteronomio usted encuentra los discursos de Moisés, los 3 grandes discursos de Moisés, las 3 grandes prédicas. Entonces imagínese al pueblo de Israel en las llanuras de Moab antes de cruzar el río Jordán para conquistar la tierra. Y Moisés para y predica al mundo, predica al pueblo de Israel. Israel debía escuchar esa predicación de Moisés. Debía escuchar esa predicación de Moisés. Dios continúa usando predicadores hoy en día. Cuando Dios quiere bendecir un pueblo, una nación, le da predicadores. Calvino decía, cuando Dios quiere juzgar una nación, le da gobernantes malvados. Pero cuando Dios quiere bendecir una nación, le da predicadores. Escuche predicadores buenos. Hay muchos malos, pero hay buenos también, porque Dios quiere continuar bendiciendo Costa Rica, a Purral, a Tepeyac, al Carmen, al resto de Costa Rica. Dios da buenos predicadores porque aún se apiada de nosotros. Y ese pueblo debe escuchar esa predicación porque es una advertencia del juicio de Dios sobre el mundo. Vamos a ver más adelante cómo el diluvio es una advertencia de lo que sucederá finalmente con todos los impíos y todos los pecadores. Número 3, hermanos. Entendiendo eso, sabemos que Dios es un Dios bueno y bondadoso. 120 años más les dio, a pesar de todo lo que ya habían pecado durante siglos. Da 120 años más. Pero la paciencia tiene un límite. Toda paciencia tiene un límite. Y Él destruiría la raza humana en el diluvio y después destruiría Sodoma y Gomorra. Y luego usaría a Israel para destruir a los cananitas. Israel estaba escuchando estos discursos de Moisés, estas predicaciones de Moisés, antes de cruzar el Jordán. Antes de que Dios con su mano poderosa partiera el Jordán en 2. Y ellos pasaran nuevamente por ahí. Hermanos, viendo todos estos ejemplos, los israelitas debían cuidarse cuando entraran a la tierra de Canaán de no ser como más de esos pueblos. Debían ser diferentes a esos pueblos. Debían ser un pueblo que adorara y amara a Dios. Y por eso Moisés escribe maldiciones, porque un pueblo, el pueblo de Dios, el pueblo del pacto de Dios, tiene leyes de Dios. Hay bendiciones en el pacto, hay maldiciones, y Moisés las escribe en su libro. ¿Cuáles son las maldiciones por desobedecer a Dios? Castigo de Dios en términos generales, castigo de Dios. ¿Quiénes son el pueblo de Dios hoy en día? Nosotros, su santa iglesia. Y hay castigo de Dios para aquel pueblo que desobedece la voluntad de Dios, la voluntad del Señor. No provoque, hermanos, la ira de Dios. No provoque la indignación a través de una vida pecaminosa, de una vida de apariencia cristiana nada más. Que es cristiano aquí el domingo, pero el resto de la semana se comporta como un carnal. No provoque la ira de Dios. Usted es cristiano donde quiera que vaya, donde quiera que esté. Puede hablar con el mundo. Inclusive usted puede reconocer actitudes pecaminosas en otros que dicen ser cristianos y exhortar a los hermanos a que se comporten de una manera de vida. Ser honesto en el trabajo, ser honesto en los estudios, ser honesto en nuestras relaciones familiares, en nuestros matrimonios. Ya no debe ser un cristiano íntegro en donde quiera que vaya, donde quiera que esté, en la situación que esté. Debe comportarse como un carnal porque trae la ira de Dios.
Hermanos, la buena noticia es que Dios le da un vida. Usted está escuchando palabra de Dios hoy, porque Dios tiene misericordia de usted. Dios aún le está dando vida para que usted pueda arrepentirse de su pecado, dar la gracia de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Usted no está arrepentido? Ore a Dios por arrepentimiento en su vida. Oremos. Padre Santo bueno, estamos agradecidos con tu santa palabra predicada a nuestros corazones, oh Dios. Rogamos, Padre bueno, que seas tú haciendo el trabajo en nuestras vidas. Dios, somos pecadores y constantemente fallamos y nos comportamos como carnales, oh Dios. Pero pedimos ahora tu misericordia, que sea propicia en nuestros corazones y que nos cambies, que nos ayudes a seguir adelante en la verdad, Dios. Bendice esta hora tu santa iglesia, llévanos con bien a nuestros hogares, bendice nuestro almuerzo, la comidita que vamos a comer ahorita, un rato. En nombre de Cristo oramos, oh Dios. Amén. Hermanos, puestos en pie, la bendición